Bueno, algunas cuestiones de contexto, encuadre. En diciembre, cuando asuman los nuevos consejeros escolares, digo mujeres y hombres, habrá 6 y 4. Finalmente, tengo que decir que ya por una cuestión numérica, tiene que haber sesión, habrá proyecto de disposición, con lo cual deberá fluir la información que ha sido retaseada, objetivamente lo digo, porque la recuperación del Consejo, luego de la intervención, tuvo esta característica, que lo voy a decir una vez más en este programa, tuvo un alto impacto en lo que es el cuerpo colegiado, pero sobre todo en una figura como Cecilia Parenti. Para mí, utilizada en tiempo y forma. Y termina la gestión de Parenti, por lo tanto ya, sin Parenti, 6 a 4, funcionará el Consejo Escolar. No puedo olvidar que desde hace casi 2 años, cuando llegó Mariel Fernández al gobierno, dijo basta de SAE, que era una caja. Y el SAE ahora lo maneja Desarrollo Comunitario. Se había creado una dirección de SAE, pero ahora lo maneja Desarrollo Comunitario, a cargo de Noelia Saavedra, pero Noelia Saavedra va a asumir como concejal, salvo que pida licencia, pero maneja una cifra que es importantísima, porque el SAE no es recurso del municipio, sino la provincia de Buenos Aires financia lo que es el servicio de comedor. Punto seguido, supongo que el próximo año no habrá tantas bolsas ni cajas. Deberíamos preguntarnos hoy, y esta es la charla que voy a tener en el debate con Lucas Franco y Juan Fernández, ¿qué escuelas tenemos? Porque mínimamente, si no hay cajas, tiene que haber una cocina. Y la cocina tiene que estar en condiciones. Las escuelas tienen que tener gas, tienen que tener agua. ¿En qué nivel de habitabilidad, seguridad y dignidad están las escuelas? Trataremos en esta charla debate que voy a tener con Lucas y con Juan, que abordemos los puntos que hacen a las diferencias que existen entre el Frente de Todos y Juntos, y sobre todo por la responsabilidad que han existido de ambos, antes de ser concejal Lucas y antes de llegar a la intervención Juan Fernández, porque estaban bregando cada uno desde su lugar, porque Moreno necesita una fuerte intervención para que existan escuelas, pero además vacantes, con un elemento final. Como se aprueba todo, nadie repite, independientemente de lo que ha ocurrido, pasan de grado, de nivel, de primario a secundario. Yo no sé el número, todavía no lo he conseguido oficialmente, pero es altísimo. Por lo tanto, el próximo año no hay magia, no se puede hacer una escuela de un día para otro, habrá muchas aulas modulares. Entonces seguiré preguntándome cómo es digno y seguro el asunto. Bueno, gracias a ambos por participar del debate. Decime cómo ves hoy, en un minuto, Lucas, la educación, teniendo como eje la infraestructura, ya que SAE lo tiene el municipio, pero hablemos de infraestructura, que depende también un poquito del municipio, pero también de Provincia de Buenos Aires, centralmente. Gracias, Lucas. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, sí, vos citabas recién el elemento del Fondo de Financiamiento Educativo, es un fondo afectado, Sí, claro. que establece reglas que se han modificado en la gestión anterior, esas reglas estableciendo porcentajes concretos. 50 y 50. Exacto. Eso como un componente primero de aclaración o de precisión. Hagamos la de los aclaración, datos, si Lucas. querés, sí. El fondo educativo que es afectado antes podían usarlo para gastos corrientes como se les daba la gana, que lo hicieron. Con la gestión de Vidal se define, creo que fue en el año 2017, 50 infraestructuras. De mínima, de mínima. De mínimo. 50 de Lanús mínima. lo había llegado al 100, no me acuerdo. Pero 50 de mínima, sí. Sí, y 50 otro tipo de gastos que no tienen específicamente que ver con la infraestructura, pero que sí están ligados A la educación. a la educación. Al ser un fondo afectado no hay forma de utilizarlo para otra cosa, salvo que se tomen los fondos afectados, como también pasó en otro momento. Nuestra gestión no ha tomado los fondos afectados para otros gastos que no sean Lo hizo Hues los y de Festa, lo digo yo, afectación. Los de tranquilamente. afectación, Lo hicieron no, ellos, sí. por eso, los de afectación específica del fondo. Y por supuesto que, así como en todas las materias de opinión al respecto de la gestión municipal, todavía nos falta, y muchísimo. La característica específica de la educación y del sistema educativo y de la infraestructura escolar es que, como vos bien decías, hay un componente diverso de responsabilidades. Está la provincia de Buenos Aires, está la comunidad, está el Estado municipal, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, y el sentido de nuestra gestión es trabajar para integrar esos distintos actores y actrices que hoy son parte de la discusión. Y además no escapa al contexto, a la coyuntura y a la circunstancia que vivió nuestro país. Moreno no escapa al proceso de ajuste y de abandono del último tiempo a la educación pública, no escapa toda una situación de pandemia que también afectó muchísimo. Vos relatabas recién la característica del SAE durante todo este tiempo, que tiene que ver con la entrega de mercadería en los colegios.
ese tiempo debe terminarse y debemos poder pasar a que los comedores escolares vuelvan a funcionar dentro de las escuelas. Por lo tanto, como primer fotodiagnóstica, yo creo que se han tomado decisiones. Trasladar el SAE a la órbita del municipio es una decisión importantísima que ha tomado Moreno en el marco de otros municipios que también han hecho lo mismo. Yo hago un clip ahí sobre la responsabilidad. No solo es responsabilidad del oficialismo dar quórum. Es una posibilidad el quórum, es una herramienta que se utiliza desde los distintos sectores de la política, pero no es solo exclusiva responsabilidad del oficialismo. Por lo tanto, digo esto en relación a lo que vos señalabas con la nueva composición del Consejo Escolar, está garantizado el quórum. Está garantizado el quórum porque el oficialismo tiene la vocación de que exista un funcionamiento. Por lo tanto, es casi contrafáctico plantear qué pasa con la responsabilidad del bloque de la oposición, porque lo vimos durante estos 2 primeros años. Juan Fernández, mirá que dijo un montón, ¿eh? Ustedes son el ajuste, ustedes no quisieron dar quórum en el Consejo Escolar. Quiero decir que hay una denuncia penal, es eso de paréntesis, ¿no? Que es eso, yo arranqué diciendo esto, y hubo toda una discusión y no discusión, debate, no debate, pero te escucho vos, dale. Primero quiero ir al punto del traspaso del servicio alimentario a el municipio. Fue una iniciativa que empezamos a tomar durante la gestión de María Eugenia Vidal porque nosotros consideramos, como lo consideró Sarmiento, que los consejeros escolares tenían un rol de contralor sobre el sistema para que los servicios lleguen a donde tenían que llegar. Desde el 83 en adelante se le empezaron a asignar funciones al Consejo Escolar que en el mejor de los casos hacían que los consejeros no pudieran atender porque tenían que ser un poquito arquitectos, un poquito nutricionistas, un poquito contadores. Y en el peor de los casos, no hace falta decir demasiado, ¿no? Terminaban asociados a los servicios que brindaba el Estado. Entonces, nuestra decisión fue esa, y en más de 40 municipios se municipalizó el servicio porque además el municipio tiene una estructura administrativa mucho más fuerte y tiene otros mecanismos de contralor institucional. Y eso en Pilar, exactamente, bueno, en Pilar y muchos del interior. Entonces, nosotros celebramos que Moreno haya tomado esa decisión y que se haya plegado luego del gobierno. Yo tengo que decirle algo a ambos, ¿eh? Cuando se hablaba de SAE municipal, los gremios decían, esa es una de las puntas para municipalizar la educación. Yo lo recuerdo. Bueno, no, de ninguna manera. Yo lo recuerdo eso. De ninguna manera, Bueno. Yo no coincido con eso. Dicho esto, del servicio alimentario, también digo que existe el fondo educativo que le da responsabilidades al municipio por sobre las que tiene el Consejo Escolar, porque en este caso, y para el 22 ya estamos hablando de 858 millones de pesos, que exceden bastante el millón y pico de pesos por día, y que claramente pueden ser utilizados por más del 50%, como lo señalábamos recién en la entrevista. Eso le da al municipio una responsabilidad sobre la infraestructura, porque con 1 millón de pesos por día largos se pueden hacer un montón de cosas. La oposición ha objetado, porque ahora que los tengo los dos aquí, ¿qué ha dicho la oposición? No pueden explicar en dónde se invierte el 1 millón de pesos por día. Lo han dicho. Yo he dicho en varios reportajes que me has hecho lo siguiente, que después de haber tenido una inversión de 700 millones de pesos sobre el distrito. No digo que hayan quedado las escuelas perfectas. 700 millones después de los asesinatos laborales de Sandy después de lo que pasó el 2 de agosto del 18, se invirtió ese dinero en este distrito y la mayoría o sea, todos los edificios escolares que me ha tocado incluso en persona hacerlo han salido con los 12 puntos firmados por los propios padres, digamos, que han acompañado con el contralor social necesario. Y me ha tocado a mí firmar esas planillas de los 12 puntos donde, salvo 2 puntos que son uno de evacuación y el otro de lo que se llama área de siniestro, que tiene que ver con el municipio, que no dependía de la provincia, se han firmado. ¿Qué quiero decir? No era el distrito ideal, pero un distrito que se invirtió mucho dinero. A partir de ahí... Te escucho a vos, porque él está diciendo algo que sostuvo incluso una parte de su tema en el año 2020. En marzo del 2020 los gremios dijeron eso. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la lucha, ¿no? Pero tenía que ver con la lucha, de lo que se le arrancó Vidal, pero se llega a marzo de 2020 con los edificios en condiciones. ¿Fue así? Mirá, nosotros tenemos, por ejemplo, voy a citar un ejemplo que es el ejemplo de la escuela 50/29 de mi barrio, donde yo vivo, en el que hay un proceso de judicialización de una obra
como varias, lo hemos discutido en el Consejo Deliberante, incluso en el momento en el que este tema llegó al Consejo, que hacía que no solamente se ralentice la culminación de la obra que se había empezado, y ahí había filtraciones, había una situación muy compleja, sino que además se ralentice la posibilidad de que se reinicie la obra convocando a otro proceso licitatorio o convocando a otra... Marca registrada de las obras en las escuelas de los últimos 30 años. Sí, absolutamente. Marca registrada. Por lo tanto, como primera cosa, por supuesto que yo adjudico un valor enorme al proceso de lucha de la comunidad educativa, los trabajadores organizados en sindicatos, la comunidad, los estudiantes, las estudiantes, y como vos bien resaltaste, eso es un proceso de continuidad de muchos años, pero lo que sucedió en Moreno con los asesinatos laborales de Sandra y Rubén profundizó una situación y generó lo que es denominado el morenazo, no solamente en Moreno, sino en otros lugares de la provincia de Buenos Aires y del país. Por lo tanto, yo no puedo dejar de destacar el valor que tiene la organización de los trabajadores y las trabajadoras de la comunidad en todos los procesos de lucha. En todos los procesos de lucha, ahora, incluyendo el actual, porque... Correcto, Luca, pero lo que me estás diciendo vos validás que a marzo de 2020 las escuelas estaban casi todas en condiciones con 12 puntos. Yo no sé si estaban casi todas en condiciones con los 12 puntos, porque incluso, hoy todavía tenemos 5 escuelas que están sin el servicio de gas, que están en obra y que se van a culminar para enero, y cualquiera que recorra las distintas escuelas de Moreno puede ver que siempre nos faltan cosas por resolver, sobre todo en materia de infraestructura, porque hay un montón de tiempo de un abandono constante y sonante de la escuela pública, no solamente en Moreno, sino en la provincia de Buenos Aires. En Moreno se vive, y quienes vivimos aquí lo sufrimos, quienes además estamos convencidos de defender la escuela pública. Por eso que yo te planteaba que las decisiones que se fueron tomando, municipalización del SAE, no tiene que ver con un proceso de municipalización de la educación pública, tiene que ver con un proceso de mejorar la capacidad de administrar un recurso que es central y con que la posibilidad concreta de que el espacio de gestión municipal pueda también participar de monitorear, que es lo que están comiendo. Lo ha dicho la intendenta muchas veces. Está bien, pero yo necesito poder garantizar que nuestros pibes coman lo que corresponde. Llegamos a este punto porque me parece que las charlas y los debates, aunque sean charlas, pero que son honestas y francas, si llegamos a marzo de 2020, donde una parte del gremio que fue columna vertebral de la lucha, ¿no? Bien, y que las escuelas estaban en condiciones, un año después arranca la pandemia y las escuelas ya no estaban en condiciones. 2 años después, y el 50% de las primarias no pudieron dar la tranquilidad de que se abra la escuela porque faltaba el agua, faltaba la parte de mampostería, faltaba electricidad, y yo no olvido que eran los 3 puntos básicos. Entonces, ¿qué pasó en 2 años? A ver, te paso la pelota a vos, a ver, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué hizo Kicillof y Mariel Fernández en 2 años? Te lo voy a decir así, Fernández, dale, a ver. Bueno, en principio yo recuerdo que cuando recién asumió la gestión vino el presidente de la Nación a hablar de escuelas a la obra. ¿Sí? Sí, me acuerdo. Un listado de escuelas que yo la miraba y decía, bueno, está bien, pero había escuelas que habían quedado por ahí mejores que otras y había cierta discrecionalidad en dónde se aplicaban esas obras. Se tenía que hacer una auditoría sobre las obras que hicieron ustedes. Totalmente. Claramente. Perfectamente. Claramente. Pero es más... Y no sé por qué no lo hicieron. Bueno, digamos, es un proceso que el Estado debe hacer siempre. Sí, sí. De hecho, después de eso, aparte de escuelas a la obra, el fondo educativo tuvo 1 millón de pesos por día para gastar en las escuelas, aparte de lo que recibe por fondo compensador, que son intervenciones. Bien, ¿y cómo llegamos a marzo de 2020 lo que no se entiende con los cómo, problemas? en 15 meses, con las escuelas vacías, porque no había chicos estudiando, es decir, que había menos desgaste y a su vez había más posibilidad de trabajar cómodamente. Es muy difícil trabajar en una escuela cuando hay chicos. ¿Por qué razón llegamos a un momento del inicio del 2021 con 70 escuelas sin abrir? Es algo que yo me cuestioné siempre. Lucas, ¿vos podés responder eso? Sí, a mí me parece que vos cuestionabas la no existencia de una auditoría como elemento. Si yo me remito a lo que planteaba Juan al respecto de las funciones específicas originales del Consejo Escolar, el bloqueo del Consejo Escolar durante todo el tiempo que llevamos de gestión puede ser una de las explicaciones de por qué, por ejemplo, desde un órgano que tiene dentro de sus funciones ser el Contralor, entre otras cosas, de las obras que se realizan en las escuelas,
no haya podido hacerse Eso lo hacía en Kicillof, términos formales. Kicillof y Vila hacían lo que había pasado acá. En términos formales, una auditoría en el ámbito local con los órganos que tiene el Estado municipal. A mí no me consta que la provincia de Buenos Aires no haya auditado o no haya estudiado o no esté estudiando todo lo que fue el proceso de inversión o no, de ejecución o no de las obras y qué ha pasado con la contratación de las empresas y demás en el momento inmediatamente anterior a la gestión, a que asuma el gobierno provincial. Por eso yo planteo, nosotros tenemos ámbitos específicos y de hecho hemos votado y hemos votado por unanimidad. Hemos votado por unanimidad en el Consejo Deliberante la posibilidad de construir un informe pormenorizado, específico, acerca de todo el proceso de obras, particularmente que se llevó adelante. Eso se tendría que hacer, mirá, ni siquiera votando, Lucas, porque vos has laburado en las comunidades, vos tenés experiencia docente, es decir, es quebrar ciertos mecanismos burocráticos. Eso se tiene que hacer. Lo que te quiero decir es lo siguiente, es que el comité de crisis y los sindicatos, las comunidades, in situ hicieron un proceso incluso de denuncia, de monitoreo, de control, de auditoría. Lo recuerdo a integrantes del comité, a miembros de las distintas fuerzas sindicales que hay en el distrito y demás, denunciando qué pasaba con la empresa Teralink, qué pasaba con distintas empresas que han Eran sido empresas y cooperativas, es más, sí. Las obras de gas la hicieron las cooperativas en el gobierno de Festa. Sí, permitime decir que recién tocaste el tema gas, hay obras que se están haciendo sobre obras hechas que han sido habilitadas no solamente por el municipio, que es el Estado en continuo, en una palabra, que había sido la gestión de Walter Festa, sino además por los organismos de contralor, que son Naturgy, por un lado, que es la empresa, el Enargas y demás, todo habilitado, y hoy encontramos haciendo obra sobre obra cuando no hay ninguna denuncia al respecto. ¿Y qué es eso entonces? ¿Cómo que están haciendo obras sobre obras? Claro, por ejemplo en la escuela 39, si no me equivoco, están haciendo la obra nuevamente, una obra que había sido habilitada. Entonces digo, la pregunta es cómo, no habiendo ninguna denuncia, ninguna situación irregular anunciada, digamos, sobre el caso de la obra anterior, se está haciendo la obra nuevamente. Digo, eso llama mucho la atención. ¿Por qué pasaría eso? Sí, sería bueno que se inicie el proceso administrativo, por ejemplo, en el Consejo Escolar, que tiene un espacio específico que funciona monitoreando la infraestructura escolar, o en el ámbito institucional al cual pertenecemos ambos, que es el Consejo Deliberante. Por eso, uno de los planteos, para mí no es menor que sí hayamos votado un pedido de informes que recupera no solamente lo que pasa en esta gestión, que hemos votado absolutamente todos los pedidos de informes que se propusieron a nuestra gestión, que esa es una singularidad que no ocurría, sino que además planteamos, y debo decir que la oposición acompañó ese pedido, también recuperar qué pasó inmediatamente antes de que asumamos en este ejercicio. ¿Por qué? Porque entendemos que hubo una situación absolutamente singular en nuestro municipio, que fue lo sucedido con Sandra Rubén, que fue todo el proceso de lucha de la comunidad de Moreno que desembocó en una inversión cuasi obligada, obligada del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque se puso en agenda tras los asesinatos laborales de Sandra y Rubén la situación de la infraestructura escolar y la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires. Yo no me olvido que en ese momento, previo en realidad a la situación del 2 de agosto, teníamos una gobernadora que quería reemplazar con voluntarios a los docentes, porque los docentes cuando los docentes planteaban discutir las condiciones de habitabilidad en las escuelas y las condiciones salariales, hubo una campaña para reemplazar con voluntarios y voluntarias a los docentes, casi en un ejercicio, es mucho más que precarizante lo que pretendía Vidal. Es una política directamente antisindical. Yo de lo que no me olvido, me gustaría hablar en constructivo. La política antisindical. Me gustaría hablar en constructivo de lo que vamos a hacer, porque es una responsabilidad de todos, pero no me olvido yo que la intervención del Consejo Escolar sucedió porque se estaban robando la comida de los chicos de Moreno y a su vez porque estaba habiendo un mecanismo, tal la palabra, sobre los títulos apócrifos que permitía que mucha gente de Moreno de buena fe quería ingresar al sistema y era estafada por un gremio
con convalidación de parte del Estado, del Consejo Escolar y de algunos funcionarios de La Plata, de los cuales hoy están 16 procesados. Desde el día que se intervino el Consejo Escolar hasta el 2 de agosto, se hicieron 1065 intervenciones. Yo personalmente no estaba en Moreno, pero venía habitualmente, como cualquier otro distrito. Estaba en la dirección del Consejo Escolar. Exactamente. ¿Cómo era? Con Marcelo Di Mario. Di Mario. Venía Sí. a los establecimientos de Moreno, que los recorría en la medida que podía, y en muchos casos nos decían, acá no vinieron desde que se inauguró el edificio. Entonces, digo, no empezó todo el 2 de agosto, el 2 de agosto fue un día lamentable, trágico, y además te digo más, nosotros la Escuela 49, los cinco reclamos que hizo la Escuela 49 los atendíamos en tiempo y forma. Lamentablemente nos enteramos de la explosión después de sucedida. Digo, había un sistema que estaba naturalizado, que el Estado estaba ausente. Entonces, todo el mundo hacía lo que podía, los auxiliares hacían lo que podían, los directivos hacían lo que podían. Parches. Llamale parche, pero había una naturalización del Estado ausente. La peor postal de eso es el 2 de agosto. Entonces, digo, todos nos tenemos que hacer cargo, todos hemos cometido errores. Digamos, 20 veces nos preguntamos cómo pasó lo que pasó. ¿Vos pensás que no ibas a asumir porque estuviste en la intervención como concejal? Yo me acuerdo. Es una cosa que a mí me pareció totalmente injusta. Pero fue una posición política, es decir, dura, firme del frente de todo, diciendo, vos no podés estar sentado ahí porque fuiste parte de la intervención. Bueno, la intervención, siempre digo, no fue una cosa caprichosa, fue una decisión política que tomamos después de muchos años donde todo el mundo sabía que en el Consejo Escolar pasaban cosas que no debían pasar. Esto pasó. Sí, sí, Lo del pasó. Consejo Escolar, porque hay 2 causas penales, es decir, Sí, no es un invento. Pero digo, ¿no? yo recuerdo, digo, y procedo a recordar algunas cosas más al relato que hizo Juan recién. Las organizaciones de la comunidad, los sindicatos, la familia de la Escuela Pública de Moreno reclamaba, antes de la intervención, reclamaba que se resuelva lo que sucedía en el Consejo Escolar para que se pueda resolver la situación del servicio alimentario, la situación de la infraestructura escolar. La pelea por la infraestructura escolar, por supuesto que no comenzó el 2 de agosto. La pelea para el fondo educativo que se aplique. La pelea por el favor. fondo educativo, las Por asambleas favor. en la Plaza de Moreno, Pero por favor, las discusiones con las comunidades acerca de qué era el fondo educativo, de cómo se debía aplicar. Entonces digo, hay un proceso de historia, de luchas en nuestro municipio en la que las comunidades fueron y son protagonistas. Por lo tanto, sería deshonesto intelectualmente de mi parte no reconocer todo ese proceso. Ahora, yo tampoco me olvido de ese momento de dirigentes políticos de Cambiemos planteando que a pedido suyo se realizó la intervención. Aníbal Acef. Se realizó la intervención, una intervención que nosotros consideramos ya en ese momento, y hubo presentaciones en el Consejo Deliberante, presentaciones ante el Consejo Escolar, movilizaciones, para plantear que la irrupción y la intervención del proceso democrático de funcionamiento de un organismo es algo que tenemos que repudiar todos los hombres y mujeres de la democracia. Fernando, Perdón, sí, el mismo dirigente no dudó en plantear. Estamos hablando de Aníbal, Sí, Aníbal que Acef. había posibilidades. Pues no lo decís, ¿de quién? Aníbal Acef. Aníbal Acef lo Ahí está. dijo y lo he discutido con él. Sí. Y no tengo problema porque digo, disiento pero en su está bien, posición. está bien, Hay sí. una posición antisindical, de Juntos por el Cambio, cuando en ese momento no solo sostuvo la necesidad de intervenir un organismo democrático, que para resolver las cuestiones que tienen que ver con procedimientos que no se hicieron como corresponden, con delitos, con corrupción, está la justicia y además tiene que poder estar el pueblo organizado y ahí estaba reclamando que se resuelva. Nunca hubo una movilización para que no se investiguen los hechos de corrupción o para que no se resuelvan los hechos de corrupción. Fernández, a ver, se me va. Perdón. Termina, no me dale, olvido del planteo de ojo con docentes que hayan podido vandalizar, digo, lo dijo en un programa tuyo, vandalizar sus propias escuelas. Esto es, digo, primero, además de ser una postura antisindical, es de un nivel de desconocimiento de lo que pasa con las comunidades educativas y del compromiso que yo quiero reivindicar que tienen nuestras comunidades educativas, que es complejo, ante el cual es complejo entrarle al debate. Antes de tomar Ya terminamos, decime el tiempo, dame un segundo. Sí. Antes de tomar una decisión política de intervenir un consejo escolar se miden un montón de situaciones.
y se intenta, bajo todas las posibilidades, de evitarlo, con los mecanismos institucionales que funcionen. Antes de tomar esa decisión teníamos 19 escuelas cerradas porque no sacaban la materia fecal de los pozos y estaba todo el parque lleno de inundado. mierda. Lo dije en el quórum también. Exactamente. Sí, me acuerdo. Entonces, Sí, sí. ante el colapso, no queda otra situación que un instrumento legal, porque no es un instrumento inconstitucional, ni ilegal, ni nada que se le parezca, es un instrumento legal, el de la intervención, que es que el ministro manda a un delegado, por decirlo así, que aboca o se aboca a ese tema. Por supuesto, quizá no sea lo más simpático, pero es legal. Y, insisto, hicimos todo ese proceso. Práctica antisindical, dijo Lucas. No, nosotros de no Vidal, Juntos para ¿no? el Cambio no está, o juntos y no después de Aníbal Acef. Nosotros no estamos en contra de la actividad sindical ni gremial, estamos en contra de la corporación sindical, prebendaria y partidaria que lo que hizo fue privatizar el sistema educativo durante 20 años. La mayor privatización, de hecho, del sistema educativo la hizo el señor Roberto Baradel, Suteba, haciendo que los chicos pobres no pudieran ir a la escuela pública y que un padre laburante tuviera que tomar la decisión de mandarla a una parroquial con una cuota económica para que tenga clases al menos una vez por día. Si la destrucción educativa se la adjudicás a Baradel. No se la adjudico por completo, lo que digo que es parte del problema y no de la solución. No, bueno, por eso, digo, ahí es donde encontramos y donde podemos entrarle a los conceptos que nos definen ideológicamente. Por acá no pasó el neoliberalismo, por acá no pasaron las reformas educativas, por acá no pasó el menemismo, ni pasó la alianza, Perdón. Por acá pasó solamente la actividad sindical de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, eso es una actitud netamente antisindical. Y yo no, digo, a ver, no me asusta discutir que Juntos por el Cambio tiene una posición antisindical, porque digo, ni bien ganadas las PASO de septiembre, al otro día presentaron un proyecto de ley para eliminar las indemnizaciones, con lo cual hay una coherencia, si se quiere, en una actitud frente a la organización de los trabajadores de rechazarla. Frente a eso, por suerte, nuestras comunidades se organizan con los trabajadores sindicalizados, se organizan con los vecinos, con los estudiantes. El problema que tiene la infraestructura escolar y que tiene la educación, nos tenemos que dedicar a encontrar soluciones estructurales a un problema que lleva mucho tiempo y no hay que correrle el cuerpo a la jeringa, valga la comparación contextual y coyuntural. Nosotros tenemos, vos decías recién, tenemos necesidad de ampliar la capacidad de nuestras escuelas de recibir a más estudiantes. La Escuela 83, una escuela en la que hemos hecho la jornada de la Escuela Fantasma, que en distintos momentos se empezaba a construir y se abandonaba. El último abandono liso y llano de la obra ocurrió en el gobierno de María Eugenia Vidal. Estaba a un 90% de conclusión la obra y se la abandonó y se permitió que suceda lo que sucede habitualmente cuando se abandona una obra. Esa escuela va a empezar en enero. 83, es decir, la Escuela Fantasma. ¿Qué pasó? Hubo un tema legal ahí, un tema judicial que no se resolvió. Todo tiene una explicación, La Rosa, ¿viste? Había un tema legal, claro. ¿o no? Exactamente. Claro. Que son cosas que pasan de gestión a gestión. Hay cosas que dice Son Lucas. herencias. Son herencias o son, ¿no? te diría, situaciones que el Estado gestiona mal, porque evidentemente no puede pasar que vos tengas una escuela, un hospital o lo que fuera durante mucho tiempo por una cuestión judicial, totalmente la obra parada y aparte con el riesgo de que no solamente la Escuela 83, hay un montón de edificios públicos que se han visto infinidad de informes periodísticos donde se pierde una inversión del Estado por esa razón. Yo no quiero dejar de decir Quedan 2 minutos. 2 minutos. Claro. Que nosotros estamos a favor de la democracia sindical, estamos a favor de que los trabajadores tengan representación gremial como corresponde, que se defienda sus derechos. Lo que quiero decir también que los paros del señor Baradel equivalen a un año de clases, desde que él es secretario general de SUTEBA. Un año de clases, enterito, completo. Entonces, discutamos alguna vez en la Argentina si la educación tiene que ser un servicio esencial, cómo tenemos que hacer para que la protesta además se defienda, porque es un derecho de los trabajadores. Entonces, estas cosas tenemos que discutirlas. La escuela pública, la desinversión, la intención de culpabilizar a los trabajadores sindicalizados que tuvimos en el gobierno de María Eugenia Vidal, la horrible situación vivida en la Escuela 49 también significaron la pérdida concreta de muchos días de clase. Y además, siempre cargamos, es la ecuación que hace sistemáticamente la derecha argentina. ¿Cuánta plata pierde o cuánto se pierde o cuánto tiempo se pierde o cuánto en servicio o en algo se pierde cada vez que un trabajador organizado hace paro?
Esa misma pregunta no nos la hacemos cada vez que los sectores concentrados del poder, cada vez que los gobiernos toman decisiones, no nos la hacemos. Entonces, ¿cuántos días de escuela en condiciones se perdieron por la toma del crédito con el FMI que realizó el gobierno de Juntos por el Cambio? ¿Cuántos días se perdieron? ¿Cuánta capacidad de inversión específica en la infraestructura escolar perdimos como Estado, como país, como comunidad, como territorio, con esa decisión que era, digo, un manotazo de ahogado para que venga un organismo internacional a salvarle las elecciones a Mauricio Macri? Esas cuentas también las tenemos que hacer, porque ahora por 100 años todo el pueblo argentino, y vamos a entrar en un debate pronto en el Congreso Nacional acerca de cómo vamos a resolver el entuerto con el FMI, que eso sí, es una deuda que nos cargó el yunque sobre la espalda, el gobierno reciente de Juntos por el Cambio. Se me termina el programa, pero Sí. quiero recordar que cuando asumió el kirchnerismo en la Argentina, la deuda pública, que es la que hay que contar, era de 144.000 millones de dólares. Cuando se fue era de 254.000, 110.000 millones más. Mauricio Macri tomó deuda para no hacer lo que están haciendo ahora, que es emitir moneda pintada o cartón pintado. Pero hoy este gobierno ya se endeudó alrededor de 40.000 millones con las LELIQs, que además, o como se llamen ahora, porque ya no sé cómo se llaman, ¿Pero quién cree a un interés que cuadriplica el del Fondo Monetario, 16%. Entonces, es como dejar de ir al banco para ir al usurero. Digo, no hablemos de ese tema, y si no, hagamos otro programa y me encantaría hagamos otro programa. André, hay que explicarle eso que dijiste vos recién a Mauricio Macri, que acaba de decir hace 4 o 5 días que tomó deuda para garantizar la especulación financiera, porque si no, lo mataban los bancos y lo mataban sus amigos banqueros. Y que él, en caso de haber ganado, dos de cada 3 dólares fueron para pagar compromisos anteriores, y el tercer dólar fue para cubrir un déficit fiscal que dejaron en 7 puntos. Pero es otra discusión. Lo dice el propio Macri, se fugó, el crédito se fugó. Bueno, gracias. Y no hablemos tanto de menemismo porque eran todos menemitas.